Ficha que dice recolección de información. Sí, profe, así se ve. Ah, ok, ¿me escuchas bien también? Sí, también. Ah, ok, también mira, te escucho muy bien. Lo que pasa es que aquí me pareció que no era compatible mi programa con lo que se estaba compartiendo, por eso pensé. Bueno, Elizabeth, no sé si tengas alguna duda. Hoy ya me tienen que enviar para evaluación lo que sería el anteproyecto de la investigación. Ya el planta ahí les explico, ¿no? Cuáles son las partes que tienen que entrar. Si se dan cuenta, bueno, es lo que solo hemos estado trabajando en clases, ¿no? Si no avanzamos mucho fue porque todavía les costaba trabajo y bueno, no quedaba bien claro. A mí me preocupa un poco porque no me enviaste para más correcciones después de la primera vez, pero espero que con los ejercicios que hicimos, las aclaraciones, y las correcciones que se hicieron a tus compañeras, bueno, te pudiera quedar más claro por dónde ir. Tú tienes esas habilidades de que entiendes las cosas muy rápido, ¿no? Entonces, eso me da confianza, Eli, pero no quiero que tampoco te confíes por eso, ¿no? Sí, profe. Bueno, ahorita le comento que salí de trabajar ahorita a las 7 de la mañana. Entonces, ahorita sí voy a poder participar y demás. Bueno, una disculpa por no enviarle mis correcciones. Lo que pasa es que, bueno, mi papá estuvo internado, entonces yo tuve que estar yendo al hospital para cuidar de él, ¿no? Y bueno, no he tenido muy buena conexión de internet y apenas ayer regresé a mi casa. Entonces, Ay, Eli, lamento mucho que tengas que pasar por eso, es muy difícil, pero bueno, envíame por favor lo que tengas, ¿no? Pues es sencillo, ¿no? Son pocas cosas y bueno, con base a eso vamos a trabajar. Pues cuídate mucho, ¿no? Y espero que, bueno, todas las cosas mejoren en casa y sí ten mucho cuidado, Elito, pues, siguiendo los protocolos, ¿no? Creo que puedes brincarla. Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, bueno, por mensaje, estamos en contacto, ¿sí, chicas? sí, profe, no, Vamos, no hay problema. Muchas gracias. no, al contrario, Profa, Eli. buenos días. Hola, Disculpa que le... Miriam, buenos días. Es que yo sí tengo una duda. Sí, ¿qué pasa, Miriam? Referente a lo de la bibliografía, Ah, ajá. en eso tengo una duda. ¿Es de acuerdo a algún texto de internet que hayamos visto? ¿Es de Sí, eso? sí, miren, esto es lo que quiero que siempre les quede claro, ¿no? Todo proceso de investigación debe contar con un aparato crítico, es decir, fuentes documentales, las teorías en las que ustedes están basando sus proyectos, ¿no? Entonces, lo que quiero ver, y eso les pido que por lo menos tengan ya a estas alturas tres fuentes importantes de los temas que están viendo y que esos por lo menos se refleje que son el material de sus variables. Y, o sea, nada más, no que me hagan reporte de la lectura, simplemente quiero ver cuáles son las fuentes que están trabajando para ver también ver la calidad, ¿no? De la información que ustedes están trabajando. ¿Sí, Miriam? Ujú, sí, profa. Y Gracias. bueno, y también para ver que ya no veo tantos problemas en ese sentido, el ver que están citando en APA, ¿no? Y que lo Sí, saben citar. profa. Ok. Sí, ¿alguna otra duda? Ya le subí apenas ayer el link donde me van a seguir la tarea ya del anteproyecto. Ahí vienen las partes que ustedes tienen que entregar, ¿no? Yo creo, y no se preocupen, si son ahorita solo esas cuestiones básicas, ustedes vieron que tuvimos que trabajar recurrentemente en ellos, porque quería que les quedara claro, pero ya teniendo claro esto, bueno, ya lo demás, la justificación, el cronograma, todo lo demás es muy sencillo, ¿no? Incluso si ustedes quisieran hacer un planteamiento del problema ya en forma de texto, como seguramente en otras materias han trabajado,
Pues es más fácil cuando se tiene la pregunta. ¿Por qué? Porque ya tienen ustedes las variables muy claras, porque ustedes ya tienen una pregunta, ¿no? Ya saben qué van a hacer. Entonces, pues nada más es cuestión de empezar a armar párrafos donde estén argumentando qué es lo que van a hacer, ¿sí? Que a veces, por eso prefiero la pregunta, cuando ya les queda claro, porque cuando me presentan el planteamiento del problema en un texto, a veces solo me hacen un resumen de un tema, de lo que ven, pero no hay ninguna referencia o un sustento teórico, ¿no? Y tampoco queda claro hacia dónde van, entonces se dispersan mucho, ¿no? Entonces, por eso me parece un buen ejercicio, además de que en cualquier libro de investigación, ustedes van a encontrar siempre la referencia a las variables y por eso es que a veces cuesta, ¿no? A algunos alumnos les cuesta más trabajo identificar que es una variable o no. Entonces, por eso es que hicimos ese ejercicio, ¿no? Que pareciera que no, tal vez no avanzamos, pero bueno, yo espero que sí les haya servido, sobre todo para ordenar ideas, para estructurar y porque, bueno, como experiencia, porque pronto ustedes van a tener seguramente que corregir proyectos o apoyar proyectos de investigación, ¿no? Aunque sean de niños, chicas, el nivel que ya les piden a los niños es alto, ¿no? Entonces, bueno, es importante. No sé si tengan alguna otra duda respecto a la evaluación. Yo, mis buenos días. Buenos días, Jocelyn. Nada más se debe de entregar hoy, ¿verdad? Hoy es se podría decir que el único día. Perdón, a ver, no te oí bien. Que hoy es el único día para entregar en la primera parte. Profa, no sé si esté hablando, pero ya no se escucha nada. Profa, no se escucha. Está hablando, pero no se escucha.
¿Ya me escuchan, chicas? Chicas, ¿ya me escuchan? Ya mis. Ay, perdón, sí, gracias, chicas. Bueno, vamos ok, gracias, Perla. Perla, también, por favor, sus proyectos. Miren, sí, Jocelyn, ¿por qué solo hoy puse en el día? Porque quiero que trabajemos también otras competencias, que es la resolución de problemas. Tuvieron ya mucho tiempo y hemos estado trabajando en clases puntualmente sus proyectos, pero como en todo, siempre se van a encontrar con fechas límites para cualquier trabajo, ¿no? Entonces, esa es una competencia que quiero que ustedes aprendan, ¿no? Que, o sea, no podemos a veces postergar. Si ustedes van a hacer una licitación, si ustedes van a meter un proyecto para una beca, o a veces en los trabajos, después del currículum les hablan y les piden, ¿no? Quiero que me hagas un proyecto sobre tal cuestión, ¿no? Entonces, bueno, que ustedes también sepan trabajar bajo esa presión de poder entregar las cosas. Creo que eso también las hace diferentes profesionalmente, ¿no? Porque en un estudio que hizo, fíjense, una administradora pública como proyectos sobre las competencias con los que salen los estudiantes, se encuentra que del lado de quienes contratan, se quejan en ese sentido de que no se resuelven problemas, de que no se entregan las cosas a tiempo, ¿no? Y que, bueno, es una necesidad de formar en eso. Sí, Jocelyn, entonces por eso es que estoy trabajando quiero que tengan esa competencia de trabajar bajo ciertos esquemas. En todo caso, si ustedes encuentran pedagógicamente que es un error, ya saben que yo estoy abierta y entonces si me dan argumentos, si me dan estudios para mostrar que pues eso es equivocado, adelante, ¿no? ¿Sí, chicas? Bueno, entonces vamos vamos a ver lo que son ahora lo que son las entrevistas, ¿no? Porque ustedes ya se puede, sí están viendo mis. Ok, mira, en este caso sí, Jocelyn, ¿no? Si se te complica porque sales un poco más tarde, sí, está bien, voy a recorrer el horario, ¿no? Incluso todavía para que se concentraran en todo su proyecto, bueno, como les dije, no iba a haber un examen, ¿no? Porque tienen mucho material que investigar, bueno, estar consultando las fuentes documentales de sus investigaciones, ¿sí? Bien. Entonces sí, la cambio para más tarde. Bueno, vamos a ver ahora, si pueden ver se ve mi diapositiva de lo que, sí se ven, bueno, una diapositiva, ya habíamos visto, ¿no? Que ustedes deben utilizar entonces diferentes tests. A ver, no se confundan, no es que tengan que hacer a fuerza la de la figura humana, ¿no? Es un ejemplo, en este caso cuando se las presenté, que puede ser útil si ustedes están evaluando o diagnosticando algo, pero deben conocerla muy bien, ¿no? Deben saber utilizarla para poder utilizar todas esas pruebas que ustedes conocen, y si no conocen, bueno, es necesario investigar sobre ello. Vamos a ver una palabra que ustedes se van a encontrar frecuentemente en en lecturas o en materiales de investigación etnográficas, es lo que se llama artefactos humanos, ¿sí? Y esto quiere decir, o se refiere a todo lo que vamos a recoger, y es lo que vamos a trabajar ya para la siguiente semana, que ustedes van a empezar a... Sí, perdón, Itzel. Sería como nuestras evidencias. Ajá, sí, o sea, sí son, pero las evidencias materiales, mira, qué bueno que lo señalas, ¿no? ¿A qué me refiero? Fíjense, aquí dice material demográfico, es decir, que yo tengo que ver
cuántos alumnos hay en la escuela, cuántas mujeres, cuántos hombres, ¿no? En cada grupo más o menos cuánto hay, porque eso me dice mucho. Imagínense si no va a ser diferente escuelas donde los grupos establecen que sean máximo 20 niños, a grupos donde los niños son hasta 45, ¿no? Eso es importante. También, por ejemplo, ver si hay más niños o niñas, ¿no? Porque eso nos puede estar arrojando un problema, ¿no? Tal vez de deserción escolar por género. En fin, o sea, nos hace pensar una idea, pero recuerden que nosotros tenemos que buscar otras herramientas u otros artefactos que nos digan que en realidad qué es lo que está pasando o cómo podemos interpretar el problema, ¿sí? Bueno, entonces vean, acá también material de archivo. A veces eso es difícil, que a los estudiantes les presten los archivos escolares, pero si lo amerita la investigación, bueno, deberían ver la posibilidad, por ejemplo, si hay proyectos a donde ustedes necesiten ver cuál es el promedio de los estudiantes, o a ver qué otra información creen que pueda ser importante de consultar en los archivos de la escuela. ¿Podría ser su información? ¿Perdón? ¿Cuál, Itzel? ¿Podría ser su información? Ajá, la información de los niños, a lo mejor las características socioeconómicas. Sí, muy bien, Itzel, ¿qué más? También podría ser en el contexto familiar. Ajá, fíjate cómo de esa información, Eli, que tú señalas, puede ser solo una encuesta, de ahí podemos sacar, sí es cierto, información también familiar. Bien, Eli. Itzel, también comentaste algo más. También podría ser las calificaciones. Sí, y las calificaciones por materias, ¿no? Por grupos. Ahí empezar empezar a hacer grafiquitas, ¿no? De todo ese material, a ver qué nos está arrojando todas las calificaciones, y entonces después o podemos hacer la diferencia por género, ¿no? Y también la diferencia por maestro, ¿no? A ver, vemos si otro maestro da matemáticas, a él cómo le va con el grupo, ¿no? Entonces vean, y eso, y bueno, no podemos decir, si por ejemplo encontramos que el maestro Juanito, que da matemáticas, el promedio en matemáticas de los niños es 9.5, pero con el maestro Alberto, el promedio de matemáticas en su grupo es de 7.8, entonces, bueno, aquí ya nos está dando, fíjense, nos está arrojando dos evidencias importantes para ver qué es lo que están haciendo los maestros, porque no podemos decir, y bueno, y a lo mejor lo más fácil es suponer que los alumnos que tienen mayor calificación, pues es un mejor maestro, ¿no? Podríamos hipotetizar, pero a lo mejor no, a lo mejor el maestro no les exige mucho, y por eso es que los niños tienen tan altas calificaciones y realmente no están aprendiendo, contrario tal vez al otro maestro que tiene más bajas calificaciones, pero que les está exigiendo más. Entonces, vean, no tenemos que tener mucho cuidado con esos resultados. Y entonces vean lo importante de la etnografía, ¿no? Porque aquí vamos a ver, entonces, cuáles son las planeaciones, cómo trabaja la metodología para poder explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Y en este caso, cuando sepan eso, bueno, ya la intervención pedagógica va más allá. Les voy a poner un ejemplo. Una vez para el examen de admisión para una prepa de las universidades más caras que hay en Puebla, me tocó oír el comentario de un papá que llegó furioso ahí a la administración pidiendo que le mostraran los exámenes que había hecho de admisión de su hijo, porque su hijo no había sido, había salido mal en el examen, pero no solo él, sino sus amigos. Entonces, estaba indignado, ¿no? Porque decía, a ver, ¿cómo que mi hijo no se puede quedar por el puntaje? Pero tampoco, o sea, y eso implica que tampoco le van a dar una beca, ¿no? Quiero ver el examen. Le muestran una hoja que él firmó, bueno, que todos los papás firman, a donde se señala que después de hacer el examen de admisión no les pueden mostrar el examen.
y que incluso si los niños deciden hacer otra vez el examen, ese no cuenta. O sea, ellos pueden pagar y hacer el número de exámenes que quieran, pero el primer examen que cuenta para saber si se quedan o no es el primero. Entonces se ve que el papá firmó y ni siquiera leyó, ¿no?, lo que había firmado para que quedaran claras las reglas. Y él argumentaba que su hijo era muy inteligente, ¿no?, que había salido con 9.9 de promedio de la secundaria y que sus demás compañeros también eran alumnos de excelencia con excelentes promedios y habían estado con un puntaje muy bajo, ¿no? ¿Cómo se explica esto, chicas? ¿Qué pasó ahí? A ver, como pedagogas. A ver, y para ponerles el caso, hay una página que se llama Compara tu Escuela, y ahí ustedes, es de una asociación civil, y ahí ustedes pueden encontrar todas las escuelas de toda la República con los resultados que han tenido en las últimas pruebas, enlace o planea. Y ahí están las gráficas, están las características generales de la infraestructura de la escuela, pero también hay un semáforo a donde les hablan si recomiendan o no la escuela de acuerdo a los resultados. Entonces, fíjense, sería conveniente que quienes están trabajando en escuelas vean cuál es el semáforo que está marcando en su escuela. Está el verde, que es una escuela que está cumpliendo los requerimientos, el amarillo, que es una escuela que está en alerta porque está en el límite de no aprobar, y en rojo, que es una escuela que está dando muy malos resultados, ¿no? Y me llamó la atención al consultar esa página que en una escuela que está marcada con rojo, una mamá se pregunta, ¿por qué mi escuela está marcada con rojo si mi hijo tiene promedio de 9 de calificación? ¿Y por qué salieron tan mal evaluados los niños? ¿Cuál es la explicación como pedagogas? Yo, profa, ¿Sí? puede ser que a lo mejor no hayan sido preparados como tal para los exámenes enlace, y también puede ser que en algunas formas de calificar con los profesores sean solamente, no sé, las actividades y las tareas, y por ende sacan pues buenas notas, ¿no? Porque pues ahí nada más se trataría de cumplir, más no de aprender o poner en práctica sus aprendizajes como lo sería en un examen. Bien, Elizabeth, ve, ahí tú ya encontraste dos respuestas, y si tuvieras más tiempo que fuera tu proyecto, seguramente saldrían más respuestas, ¿no? Y entonces lo que tendrías que hacer para saber cuál es la respuesta, pues es aplicar pues ahí métodos etnográficos para ver cuál es qué es lo real, ¿no? De lo que tú estás planteando. Y sí es eso, ¿no? Y fíjate, ahorita que con lo que señala Celi, hay una investigación, creo que fue acá en México, voy a buscar el link, se los voy a pasar, me pareció muy interesante, porque ahí están encontrando que lo que está modificando las calificaciones para que sean altas en los estudiantes son las evaluaciones a los docentes. Porque los docentes, para ser evaluados con mejor nota, están calificando con altas calificaciones a los alumnos, para que ellos también califiquen de manera alta a los docentes. Entonces se vuelve así una complicidad sin decir, ¿no? O sea, no es que se pongan de acuerdo, pero así se logró la comunicación, y entonces todos tienen resultados altos, pero ¿cuál es el problema? Porque eso está generando un problema, ¿no? Maestros y alumnos están siendo todos bien evaluados, pero ¿cuál es el problema? Que realmente no se está obteniendo un aprendizaje deseado. Claro, ¿no? Entonces hay problemas de aprendizaje. Entonces, y les doy estos ejemplos para que vean qué bonito es pensar que todo puede tener un problema atrás, o hay que realmente estudiar bien un problema, sobre todo ustedes como pedagogas, ¿no? Porque a final de cuentas, bueno, en este caso las pruebas, tanto en los dos casos que les puse de ejemplo,
se está evaluando que los chicos no están cumpliendo o no están obteniendo los aprendizajes esperados de acuerdo a su nivel de maduración o el nivel, como llamaba Piaget, ¿no? Este nivel epistémico en el que deben estar por el grado escolar, ¿no? Y entonces aquí pues las calificaciones pues nada más son un problema, ¿no? Para que no nos permite ver el problema. Entonces, bueno, vean cómo los archivos tienen una gran riqueza para poder ver y también para poderme plantear un tema y bueno, un elemento o trabajar alguna de las variables que yo estoy investigando. También, por ejemplo, es muy rico quienes estudian todo lo que los supervisores, por ejemplo, las actas que dejan de las observaciones que estudian, ¿no? En fin, entonces vean, esos son artefactos que también debemos considerar y saber que nos pueden arrojar información. Los análisis de vestigios y restos materiales, esto se refiere a todo lo que vemos en el aula, ¿no? Esto, por ejemplo, esta escuela, ¿qué me dice? ¿Qué les puede decir en esta imagen? Que no tienen respeto por las cosas. Ajá, que pues sí. ¿Qué más? Que no Que no está hay contando con disciplina. los recursos necesarios para darle mantenimiento. Ajá, bien, Eli. ¿Y Mirjam, nos ibas a decir algo más? Sí, que no hay disciplina. Sí, tal vez, sí. Entonces, vean, son muchas cuestiones que podemos observar, pero si se fijan, todos estos edificios están afuera de la escuela y vean, adentro de la escuela pareciera que sí hay cuidado, ¿no? Ajá, nos dice Jocelyn que hay problemas de vandalismo en la zona, sí, que puede ser una zona peligrosa, ¿no? Y eso, hay un estudio, por ejemplo, de Lecomte, en donde encontraban que los chicos faltaban en una primaria en Estados Unidos, que faltaban mucho y realmente no sabían tanto el por qué, porque a pesar de que preguntaban, pues decían los papás, pues es que hoy se sintió mal, ¿no? Hoy, o sea, y no sabían. Se les ocurrió ver que, bueno, que el problema podría estar afuera porque lo que encontraban eran muchos grafitis cerca de la escuela, pero también un edificio abandonado que tenía los vidrios rotos. Se les ocurrió pensar que podía ser la inseguridad, porque ahí los niños generalmente en Estados Unidos, bueno, se acostumbra que vayan solos al colegio. Entonces, y en campañas lo que hicieron fue pintar y pedir ayuda al ayuntamiento para poner cristales y resulta que eso cambió, ¿no? O sea, es increíble lo que encontraron, que cómo tratar de dar más seguridad hizo que los chicos regresaran a las aulas, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros debemos ver, porque también podemos ver la gestión escolar en la escuela, ¿no? Y también, claro, la disciplina, ¿no? Todos estos elementos que ustedes señalan se pueden ver en lo material. Hasta en el bote de basura, ¿no? Como les decía, es un trabajo arqueológico. Si ustedes ven después de la hora del recreo, que ya está lleno de bolsas de chatarra, bueno, pues también ya me está diciendo de los hábitos alimenticios de los niños, ¿no? O bueno, cómo dejan la escuela después del recreo. Entonces, todos estos son nuestros artefactos, ¿no? ¿Cómo los usan? Otro artefacto también bien interesante, que creo que a alguien de ustedes se lo comentaba, era en el salón que hay, ¿no? ¿Qué tiene la maestra? Hay, por ejemplo, libros. Si tienen un librero, bueno, ¿cuáles son los libros que hay? ¿Cómo están? La maestra cuándo permite que se lea, ¿no? Porque si está regañándolos para que no los maltraten, para que los cuiden, por supuesto que están desmotivando, ¿no? Que el niño quiere usar el libro porque va a tener miedo
pues a que lo regañen. Entonces, en lugar de estarlo empujando a la lectura, bueno, están viendo, o sea, están logrando todo lo contrario, ¿no? Bueno, entonces, esos son, o sea, piensen qué artefactos ustedes les pueden servir, para qué de la infraestructura material podrían registrar para saber que eso, para que les diga algo, ¿no? Entonces, bueno, también los libros de texto son también otro material importante, o sea, cómo se está manejando el tema, cómo se está enseñando, es lo que ustedes deben también observar en algunos temas. Por ejemplo, quienes están estudiando lectoescritura, bueno, ¿cuál es el método que está utilizando? Si, por ejemplo, en algunos casos los ejemplos, a veces en los libros de texto, no puse el ejemplo, pero generalmente a veces se ve también la discriminación de género, porque en los libros de matemáticas todavía me llamó la atención, no sé si ustedes han visto, siempre que ponen problemas matemáticos de coches, se refieren a hombres, y cuando son problemas matemáticos de cocina, los ejemplos son con mujeres, ¿no? Entonces vean, Itzel, ¿nos ibas a comentar algo? Iba a decir que sí, profa, que es como que hacen menos el que pongan ahorita como estaba comentando lo de los coches y lo de la cocina, piensan que a lo mejor no sabemos tanto y ponen más ejemplos de coches. Ajá, sí, en este caso entonces nos sirven, vean, los libros de texto o los ejercicios que pone la maestra donde se están todavía reafirmando estos estereotipos, ¿no? Entonces, bueno, también las guías curriculares, que son lo que se está leyendo, a quiénes, ¿no? Bueno, esto ya vimos, las actas de reunión, expertos de los alumnos, bueno, todo lo que les pueda servir a ustedes en su proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer para levantar estos artefactos? Bueno, ¿dónde estaban, no? Están en el salón, están en el patio, poder describir el objeto, ¿no? Y tratar de hacer el análisis. Si, por ejemplo, van ustedes a comentar o a criticar que el método, como están sentando a los niños, no es conveniente pedagógicamente, bueno, tienen que poner el argumento, ¿no? Y bueno, y la evidencia de lo que se está haciendo. Entonces, aquí un artefacto que me pareció muy interesante, que le hizo Lecomte a la señora Berleson en la universidad, en una escuela primaria en Estados Unidos, es que le dio un diario, ¿no? Para que la maestra escribiera cómo se sentía todos los días antes de entrar a clase y al finalizar la clase también que escribiera. Y ese diario iba a ser la maestra, ¿no? Por mucho tiempo. Resulta que le llamó la atención que la maestra se sentía frustrada, ¿no? La maestra llegaba con pocos ánimos y salía todavía peor, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que Lecomte trató de hacer es cómo a través de este sentir y por la insatisfacción que tenía, bueno, fue qué estrategias pedagógicas cambiar para que mejoraras su actitud y cómo llegaba a la escuela, ¿no? Entonces, vean, eso ya también depende de la creatividad y bueno, y la empatía, ¿no? Porque, no sé, me imagino muchos de nosotros, si vamos a hacer trabajo de campo y le pedimos eso a un docente, pues a lo mejor nos lo avientan, ¿no? No nos va a querer ayudar. En fin, entonces hay que saber cuándo, ¿no? Vamos a adentrarnos a otro de los temas que son importantes y que seguramente ustedes ya van a hacer. En la lectura, ahí está, ustedes pueden leer los diferentes tipos de entrevistas. Seguramente ustedes ya han hecho entrevistas, sin embargo, vamos a ver estas propuestas que en etnografía o en la antropología en general es importante tomar en cuenta, ¿no? Benson, va a distinguir tres formas de entrevistas: la estandarizada presecuencializada, la no presecuencializada y la no estandarizada. A ver, la primera, la estandarizada
presecuencializada es que ustedes van a hacer una entrevista, ¿sí? Van a escribir diferentes preguntas, todas en un orden, y se las van a aplicar a diferentes personas de la misma manera, ¿sí? En el mismo orden. La no presecuencializada es que puede variar el orden. Para eso, lo que nos señalan es que nosotros debemos conocer muy bien nuestra entrevista. ¿Y por qué va a variar? Porque seguramente eso va a depender de las respuestas de a quién estamos entrevistando, ¿sí? A veces ella ya me está diciendo algo que yo ya tengo en otra pregunta, entonces debo de no repetir la misma pregunta. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto algo que ella ya me dijo, seguramente la persona va a perder el interés y se va a sentir hasta molesta porque va a pensar que no estamos escuchando. ¿Y a poco no les pasa? Cuando están platicándole a una amiga algo, ¿no? Y de repente le sale con otra cosa, ¿no? Se siente la molestia, ¿no? De no poner atención. Bueno, eso mismo pasa. Por eso es que debemos siempre nuestras entrevistas conocerlas muy bien y también saber escuchar muy bien lo que nos está comentando la persona que estamos entrevistando, ¿no? Recuerden que para hacer las entrevistas tenemos que pedir permiso para poder grabar, si es que van a grabar, o escribir, que ese sí a veces es un problema, porque también es bien cansado para las dos personas, ¿no? Entrevistador y entrevistado, el que, a ver, ¿y cómo me dijiste? A ver, otra vez, espérame tantito, ¿no? O sea, no, es desesperante. Pero también si van a grabar, de preferencia traten de que ya sea el celular o la grabadora con la que ustedes estén grabando, déjenla a un lado, no la tengan en la mano, no la estén apuntando directamente para que se oiga, porque eso también genera incomodidad para el entrevistado. Y piensen, si les están grabando, va a cambiar mucho la respuesta de lo que dice si no las están grabando, ¿no? Entonces, bueno, sí, dejen a un lado y no estén viendo a cada rato el aparato con el que estén grabando, para que se pierda un poco y den confianza a la persona que están entrevistando, ¿no? Bueno, se parece mucho a esta entrevista también, no estandarizada, y esa es la que podrían aplicar más. ¿Por qué? Porque es una entrevista abierta, pero que no van a tener, que no le van a decir a la persona que están haciendo la entrevista, sino que van a platicar con ella. Por ejemplo, ¿no? Yo ya identifiqué que yo ayudo a la maestra al final de la clase a recoger las cosas, y es cuando entonces yo podría hacer mi entrevista. O sea, claro, no vamos a engañar, simplemente es que vamos a entablar una plática con algún tema que a mí me interesa, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, saber por qué está llevando ese método de lectoescritura, ¿no? Y entonces yo ya hice mi protocolo con todas mis preguntas, y entonces con base en esas, sin leerlas, yo me las sé, y entonces voy a cuestionar a la docente, le voy a hacer esa entrevista, ¿no? Y entonces sí, lo que tengo que hacer es en mi blog de notas anotar las ideas importantes, o inmediatamente después escribir esas ideas importantes que me llamaron la atención, ¿no? Y en este caso sí poderle decir, oiga, ¿sabe qué dijo algo que quiero retomar porque me interesó pero quiero investigarlo o quiero saber más de ello? No, voy a anotarlo para que no se me olvide, ¿sí? Entonces, por eso es que son muy flexibles el tipo de entrevistas que nosotros podemos hacer. Y a veces también con los papás, ¿no? Si a la hora de la salida llegan, bueno, también podemos ahí aprovechar para hacer una pequeña entrevista que nosotros ya tengamos pensados, por ejemplo, con respecto a la disciplina o al cómo se siente el niño en casa, ¿no? En fin, a ver, algo que también nos ayuda mucho es que tenemos que pensar qué tipo de preguntas son las que nosotros vamos a hacer, ¿sí?
Los protocolos aquí se refiere a toda ya la serie de preguntas que nosotros creamos, ¿no? Y una entrevista siempre tiene que tener un fin, porque el problema es que a veces hacen una entrevista y realmente no saben hacia dónde van, y entonces hacen toda una serie de preguntas que no llevan a nada y que no exploran un punto, ¿no? Por eso es que sí tienen que sentarse y pensar, a ver, ¿qué es lo que yo quiero saber de lo que voy a entrevistar, ¿no? Bueno, a preguntar, perdón. Y bueno, también mis preguntas responden al tema que yo estoy investigando y a lo que yo estoy leyendo. Pero ojo, porque a veces las entrevistas me hacen las preguntas como si quisieran que la docente o el papá o la mamá les respondieran su proyecto de investigación, ¿no? Tienen que saber hacer preguntas para poder cuestionar eso que nos interesa conocer, ¿no? También tener cuidado porque a veces, y bueno, eso hemos tenido experiencia con algunas de sus compañeras, porque a veces las preguntas, o sea, después de la primera entrevista ya los maestros me dicen, es que ya no me quieren contestar ni la encuesta, ya no me quieren, no tienen tiempo para la entrevista, porque también se vale que ustedes les hagan puedan escribir la entrevista y se la den para que se las respondan y se las devuelvan, ¿no? Y algo importante también, la hora en que le están haciendo la entrevista. Imagínense que le dan la entrevista a una maestra que ya está por salir, ¿no? Seguramente, si se la van a hacer de manera oral, bueno, seguramente se las va a contestar rápido y sin interés, porque ya se quiere ir, ¿no? Entonces, deben saber cuándo es el momento adecuado para poder aplicar una entrevista. Entonces, a ver, las preguntas de tipo descriptivo es cuando ustedes quieren que les describa algo. A ver, un ejemplo es si yo le pregunto a la mamá, ¿me puede platicar cuáles son las obligaciones que tiene, o si tiene obligaciones, o en casa el niño, ¿no? ¿Su hijo? Sí, vean, quiero que me describa. Y eso me dice más a que yo le pregunte, ¿cuál es la disciplina que tiene su hijo? ¿Sí? Tratar de evitar estas preguntas porque pueden causar confusión. ¿Por qué? Porque probablemente ustedes no están entendiendo la palabra o el concepto disciplina de la misma forma que un papá. Entonces esa pregunta podría ser una confusa o que no estamos entendiendo lo mismo, ¿sí? Por eso es que debemos ser más claros y tener y hacer preguntas sencillas, y también a los docentes, ¿no? Porque les digo, a veces hacen encuestas o entrevistas como si estuvieran haciéndoles un examen de conocimientos, y por supuesto que se sienten incómodos. No sé si alguien de ustedes tuvo la experiencia de ver hace un año la SEP aplicó una encuesta para papás que me tocó responder. Y realmente, bueno, a pesar de que yo estoy trabajando con ustedes y me he acercado un poco a los conceptos, pero a mí me pareció muy confusa la encuesta, porque me hablaba en términos pedagógicos, ¿no? Y pensé, bueno, si yo que estoy un poco familiarizada con estos temas, ¿cómo se sintió una mamá que realmente no trabaja estos temas, ¿no? Entonces creo que ahí el diseño estaba mal. Bueno, y desafortunadamente no tuve con nadie con quien comentar que supiera de esto, pero sí a otras señora que conozco que también aplicó el cuestionario, ella me dijo, ay, yo no lo entendí, y entonces pues nada más le fui ahí dando todo bien, ¿no? Entonces vean, ahí nos está fallando el tipo de preguntas. Por eso hay que tener cuidado para que nos sirva, ¿no? Bueno, preguntas estructurales. Aquí es cuando nosotros queremos conocer algo, un punto específico, ¿no? Y bueno, las preguntas de contraste, esto es importante porque son las preguntas que vamos a ir acomodando a lo largo de nuestra entrevista, que nos va a hacer confirmar algún punto que nosotros estamos preguntando,
¿no? Son preguntas así como de confirmación, porque a veces puede ser que si yo le pregunto a la mamá, a lo mejor mi tema de interés, hoy, ¿el niño lee en casa? Ah, sí, a nosotros nos gusta mucho leer en casa, ¿no? Yo siempre nos ponemos, bueno, tenemos siempre ese hábito, ¿no? Y bueno, hay lo que quiera. ¿Qué tal si yo le pregunto después de otras preguntas que ya está pensando en otra cosa? ¿Cuál es el libro que más le gusta a su hijo o el cuento, ¿no? Entonces, ahí ya podría de alguna manera saber y confirmar si realmente están leyendo. A lo mejor me contestan, no, pues es que le gusta mucho ver los videos, ¿no? En internet o en YouTube, o siga a tal youtuber, ¿no? Vean, ahí ya me está dando otra información, ¿sí? Entonces, estas preguntas tenemos que meterlas. Bueno, a ver, también es importante. Ah, sí, Itzel. También podría entrar el cuánto tiempo está en internet o cuánto tiempo está en el teléfono. Ajá, sí, claro, o sea, todas esas preguntas y entonces pensar, ¿no? Otra pregunta más adelante donde pueda confirmar esto o pueda haber otra actitud sobre esto, sobre el uso de los dispositivos, ¿sí? Entonces, vean, es bonito porque hacer estos protocolos, porque nos ayuda a pensar y sobre todo porque estamos ya suponiendo cuál puede ser la respuesta y eso me ayuda también a generar otras preguntas, ¿no? Y mira, también con respecto a lo que señala Itzel, también lo que dice Loughlin es que se debe tener en cuenta las respuestas que se evaden y las preguntas que se ignoran, ¿no? Es decir, lo que el entrevistado no dice. ¿Por qué? Porque eso también me revela datos significativos, ¿no? Si me dice, no, sí, yo le compro un montón de libros a mi hijo, ¿no? Oiga, ¿cuál fue el último que le compró, no? Y entonces se queda, ay, no me acuerdo, es que no sé. Entonces, bueno, eso me habla de la poca familiaridad con los títulos, y realmente el poco acercamiento del libro, ¿no? Cuando a alguien le gustan los libros, por supuesto que recuerda pues el nombre o título de los libros, o si por ejemplo dice, ay no, pues nos encanta comprar todos los textos de Villoro que escribe para niños, o de Francisco Hinojosa, ¿no? Que es muy chistoso. Vean, ya ahí me está dando datos, ¿no? Muy diferentes a si me quedo callado. Entonces, si me quedo callado, estoy viendo que hay un poco un acercamiento, no tan como me lo había señalado en otra anterior pregunta. Aquí, por ejemplo, Jocelyn, seguramente puedes encontrar este tipo de respuestas y ver, ¿no? Porque tal vez a muchos les apene hablar de sexualidad, ¿no? O por ejemplo, es lo que yo veía cuando de repente veíamos alguna película y pasaba alguna escena que no explícita, pero empezaban los besos, ¿no? El ver cómo la gente empieza a hablar o empieza a hacer chistes, bueno, eso está hablando de una incomodidad sobre el tema, ¿no? Entonces, vean, todo eso me sirve, ¿no? Bueno, y ver quiénes son los que más hacen ruido con ese tipo de cosas, eso me está dando señales de algo. Sí, también no utilizar preguntas inductoras, ¿no? Estas preguntas, bueno, se asemejan a lo que son las que se llaman abogados del diablo. Pero a ver, ¿qué quiere decir que no deben hacer preguntas inductoras? O sea, preguntas que posibilitan una respuesta, ¿no? A ver, piensen en un ejemplo. En una maestra, ¿no? ¿Verdad que el constructivismo es el mejor método para el aprendizaje hoy en día? ¿No?
O sea, ustedes ya están sugiriendo algo y entonces esto puede ser que la maestra sea muy independiente y diga, no, a mí me gusta más la psicología cognitiva, o diga, no, pues sí, porque a veces están los entrevistados, nos dicen cosas que creen que nosotros queremos oír, ¿sí? Entonces, bueno, también estas preguntas que se refieren a las de abogado del diablo son las preguntas difíciles. No empiecen con preguntas difíciles en una entrevista para las personas. Siempre tenemos que buscar esta estructura, que las primeras entrevistas sean sencillas, que logremos tener la confianza de quien estamos entrevistando, y las preguntas difíciles dejarlas a la mitad, ¿no? Y ya la última parte de las entrevistas, que sean preguntas que van a confirmar todo lo que estoy viendo de alguna manera en las dos primeras partes de mis entrevistas, ¿no? Y sobre todo si me queda alguna duda. También puede ser que nosotros no hayamos pensado en alguna pregunta con lo que se nos está diciendo, entonces sí tenemos que ser muy hábiles para poder formular una pregunta que me lleve a explorar más eso que me llamó la atención, ¿sí? Nunca corten a la persona, no estén viendo el celular, no estén viendo el reloj, tienen que estar viendo a ella para que una entrevista funcione. Bueno, estos son algunos tips. Ustedes tienen el material, chéquenla. Empiecen, ya después del examen les dejé estas tareas, ¿no? Para que empiecen a estructurar sus primeras entrevistas para que podamos revisarla con estos tips. ¿Sí? Entonces, bueno, chicas, que tengan un buen día. Espero, por favor, sus proyectos. Hasta luego. Adiós, profa, gracias. Adiós, Eli. Adiós, Yeriel. Adiós.